La vida siempre tiende a traernos sorpresas. A veces nos gustan más, a veces nos gustan menos. En esta ocasión hemos tenido una gran sorpresa que ha sido agradable y a la vez muy difícil y a la vez muy satisfactoria. Así que si te apetece, acompáñame en el vídeo de hoy, que tenemos rutina diaria con motivación de limpieza y te cuento cuál es esta sorpresa nueva añadida a nuestro día a día. Muy bien, pues he empezado el día editando. Ya sabéis que edito desde el móvil, grabo y edito desde el móvil, así que no es una parte que pueda grabar. Y bueno, el ordenador lo utilizo para ponerme música mientras edito. Y me voy a ir a hacer algunos recados, no sin antes pasar a soltar lo que es de reciclaje. Utilizo esta bolsa de tela para ir echando todo lo que es de reciclaje. De esta forma no gasto una bolsa de plástico para eso. De momento lo estoy haciendo así. Si conocéis otra forma de organizarlo y tal, me vendría genial. Vale, todos los recados de fuera ya están hechos. La verdad es que he tenido que esperar bastante, pero bueno, ha sido un ratito agradable. Lo bueno de trabajar por tu cuenta y además de estar haciendo vídeos en YouTube, etcétera, es que siempre tengo algo para editar. Así que en vez de sentarme y esperar sin hacer nada, pues he estado editando. Así que ya me he adelantado bastante trabajo. He pasado a comprar algunas cositas, sobre todo pan. Este pan nos encanta para el desayuno y lo que voy a hacer es dejarme una parte fuera y otra parte la voy a congelar para ir sacando. Cuando vivía en Francia tenía un congelador aparte y me dejaba muchísimas cosas congeladas. Sobre todo en invierno teníamos que estar preparados por si llegaba una temporada de nieve en la que no podíamos salir a comprar, etcétera. Se aconsejaba estar preparado. Así que de ahí me cogí la costumbre de tener cositas en el congelador. Y siempre tengo pan, siempre tengo alguna cosa preparada o semi preparada. Y ahí empecé a experimentar con lo de dejar algo en el congelador. Y estoy haciendo una prueba de tener patatas ya cortadas y listas para freír. Ya os contaré porque he probado diferentes formas y hasta ahora no me ha gustado mucho el resultado. Con algunas formas se han puesto negras o no han quedado bien del todo, pero esta última que estoy probando promete, así que ya os contaré qué tal. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but... Sabiendo que hoy tenía el día ajetreado, me dejé la carne con las especias, la cebolla y tal ya lista en la nevera. De verdad, esto quizá puede dar pereza ponerte a hacerlo, pero al siguiente día, cuando estás en medio de
mil cosas por hacer, que vas corta de tiempo, que te encuentras un poco atropellada, de verdad se agradece mucho, mucho el haber dado ese pequeño paso que ahora simplemente será echar a la olla y listo. Así que fíjate qué diferencia, ya tengo una parte entretenida adelantada y puedo tranquilamente continuar con el resto mientras me tomo un té totalmente tranquila. Si no hubiese tenido esto preparado, seguramente ahora estaría a toda prisa, nerviosa y la verdad no es agradable. Prefiero hacer las cosas con calma. Ahora que he añadido la carne, voy a esperar que salga el vapor y lo dejaré 40 minutos. Luego voy a añadir zanahoria y guisante. Así que ahora toca esperar. Me he dado una pequeña pausa porque yo siempre después de estar fuera en la calle necesito aterrizarme un poco. Así que me he dado esa pequeña pausa, ya ha empezado a salir el vapor de la olla y me voy a tomar esos 40 minutos como, digamos, reto para terminar con la limpieza en ese tiempo. Así que venga, vamos allá. La limpieza en sí no suele ser algo que hagamos con gusto, que hagamos por placer o que nos resulte divertido, así que en general, luego cada persona es un mundo, pero en general suele ser algo que no nos apetece mucho hacer y que vamos procrastinando a veces, que nos resulta pesado, repetitivo, así que va bien el buscarse alguna motivación o buscar algún método que nos sirva para que funcione mejor. Entonces a mí esto de ponerme un tiempo límite me encanta porque veo ese tiempo límite y es como un reto total y tengo que cumplirlo, así que en ese tiempo lo tendré todo hecho seguro y me siento súper bien por haber cumplido con esa pequeña meta. Así que bueno, si te sirve, ahí tienes ese truquito. Puedes ponerte un temporizador o si el temporizador te pone nerviosa, que alguna me ha comentado que no te gusta lo del temporizador, puedes ponerte una lista de reproducción o un podcast que dure justo el tiempo que quieres ocuparte en la limpieza. Ya tenemos el baño listo, yo le hago una limpieza semanal más a fondo, pero a diario le doy un repaso, así que hecho. En las habitaciones me había dejado las ventanas abiertas, la cama sacudida, me gusta sacudir bien, que se refresque la ropa de cama y tal, y ahora pues simplemente es hacerla. Por cierto, ya va siendo hora de que me busque una colcha de verano y que quite esta manta, pero la verdad es que yo tenía una colcha blanca que me encantaba, me enamoré de ella y se me manchó, ya no la tengo, así que la mancharon los niños de imán líquido, eso no hay forma de sacarlo. Entonces pues ahora veo otras y no me convencen, creo que al final acabaré comprándome la misma porque me encantaba.
todo listo, así que me fui a recoger a los niños del cole y fíjate cuál es la sorpresa, que al volver nos encontramos con este pajarito en el suelo. Se habrá caído del nido, supongo, no lo sé, pero ahí estaba tirado en el suelo y lo hemos recogido, nos lo hemos traído a casa. Así que me voy a pasar por una tienda de animales a ver qué necesita. Como verás, me he pateado toda la ciudad buscando alguna tienda de animales que vendiera los gusanos que necesita este pajarito, que es un vencejo. Con Google Lens pude saber qué pájaro es y lo primero que hice fue irme a una tienda de pesca, que ahí yo sé que tienen gusanos, pero estaba cerrada, así que luego he estado buscando como una loca porque en mi ciudad no hay tantas tiendas de animales. He encontrado esta y pues me recomendaron que le diera papilla y los gusanos. Así que pues eso es lo que compré y con eso empezamos. Como podrás ver, a mi hijo les encantan todos los animales, absolutamente todos. Vale, de vuelta en casa con unas pinzas para darle los gusanos al pajarito, que por cierto le han llamado Harry. Y aquí tengo la papilla que voy a prepararla. Me da un asco tremendo los insectos, así que por eso empecé por la papilla, para que comiera ya algo, y mientras pues me voy haciendo la idea del tema de los insectos. Ahora, esto es un error muy grande que supe después. Es decir, yo pregunté en la tienda qué le doy de comer a este pajarito y tal, y me explicaron pues darle la papilla, los gusanos y en algún momento pues echará a volar. Es un pájaro que vive volando, se pasa, creo que eran 8 meses seguidos volando y come y duerme mientras vuela, es increíble. Pero ¿qué pasa? Pues que me recomendaron darle papilla y resulta que no hay que darle papilla. Es un pájaro completamente insectívoro, solo come insectos y hay que darle gusano, tenebrio, también grillos. Es lo más común que le podemos estar dando al cuidarlo nosotros. Y está totalmente no recomendado el darle la papilla. Primero porque no va a crecer igual de fuerte, entonces posiblemente no pueda volar y eso es catastrófico para este pájaro porque tiene que volar, no te lo puedes quedar en casa y es necesario, totalmente necesario que vuele. De hecho, luego estuve buscando información y vi que es una especie protegida y que está en peligro de extinción, así que te voy a estar dejando los datos de alguna asociación donde puedes informarte sobre qué hacer si te encuentras este tipo de pájaro, porque es importante cuidar de él y que sobreviva y que se encarguen personas que son profesionales y que saben sacarlo adelante. Nosotros en casa podemos meter la pata fácilmente y que el pobre pues no sobreviva. Ya una vez que supe el tema de la papilla, pues ahí estuve haciendo mucho esfuerzo por darle los gusanos. De verdad me muero de asco con esto, pero es que si no el pobre no iba a comer, no iba a crecer bien, así que nada, unos guantes y pa'lante. You know, the very two things that people are scared of, it could become your disadvantage. Because if you know how to use it,
Yo estuve llamando a diferentes sitios para saber qué hacer con él y el primer sitio al que llamé fue a SOS Vencejos. No me respondieron, estuve llamando también a otro sitio y nada, no conseguí contactar absolutamente con nadie. Así que al final llamé al 112 sin saber si era correcto llamar ahí o no, pero me dijeron que sí, que ellos me pasarían a la persona indicada, adecuada para ocuparse de esto, y a partir de ahí pues se pusieron en contacto conmigo voluntarios que se ocupan de cuidar a este tipo de pajaritos hasta que la asociación los recoge, los lleva al veterinario y se los llevan al zoo de Jerez, al menos en esta zona, para cuidar de ellos hasta que puedan volar. La verdad es que ha sido una tarea entretenida darle gusanos cada 2 horas porque además no abría el pico, era súper difícil que comiera, pero bueno, con paciencia ahí he estado y ha pasado en total 3 días con nosotros, hasta que ya supe lo que tenía que hacer con él, pues han sido 3 días con nosotros, pero bueno, bien, la voluntaria que se ocupaba de recogerlo lo vio bastante bien y se lo llevaron y tal. Y listo. Y la cosa es que ahora estoy haciendo la formación para ser voluntaria también porque en mi zona no hay. Solo hay una persona voluntaria y hacen falta más. Así que si alguien se anima, yo voy a dejar la página web y si queréis hacer la formación y también ser voluntarios para cuidar de estos pajaritos, si os lo encontráis o si alguien se lo encuentra, que os lo pueda llevar a vosotros y a partir de ahí ya luego la asociación se encarga, como digo, de recogerlo, llevarlo al veterinario y llevarlo al zoo donde se ocupan hasta que pueda volar. Y nada, será una gran labor porque la verdad nos hace falta. Y por supuesto a Harry, como le han llamado a mi hijo, le hemos cogido mucho cariño en estos 3 días, se le echa mucho de menos, pero estamos contentos de que ahora lo estén cuidando bien y que en un futuro pueda volar, que es lo que debe hacer. Así que nada, si surge tendremos más pajaritos así por aquí y les seguiremos ayudando a que echen el vuelo. Gracias por acompañarme en un vídeo más, nos vemos pronto, chao.